con lo que nos comentó que los hiciéramos de nuevo con el ángulo cambiándolo. Ujú. Mi duda es que nada más cambiábamos ese ángulo y los otros se mantenían, porque No, cuando quise hacer de nuevo el dibujo, obviamente con la nueva posición, pues obviamente se movían. Entonces, claro. el que me causaba más problema era el que estaba continuo bueno, que seguía al ángulo al que nosotros habíamos cambiado, que por lo general No, era el ángulo de B, del punto B, que era Ujú. más o menos el que me causaba la duda, porque, por No, ejemplo, el hecho de yo variar la posición de una manivela o darles una ¿cómo se llama? Otra posición diferente a la que estábamos resolviendo, se tiene que mover absolutamente todo. sí, 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 El ángulo del acoplador, el ángulo del balancín, lo que se mantiene constante es los ángulos internos de la placa. el ¿Por de qué? la placa Porque sí entendí. evidentemente es una placa. Sí, sí, sí. Pero ahí prácticamente tuvieron que desarrollar lo que vimos rápidamente o de una forma muy rápida en lo que es la unidad número 3. O sea, ustedes debieron de haber trazado nuevamente todo su mecanismo, pero en otra posición, evidentemente. Sí. Ahí, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues evidentemente las velocidades iban a cambiar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otra fase, por lo tanto el mecanismo se comporta totalmente diferente. Ok, y entonces esos ángulos los sacábamos mediante medida o se tenía que hacer algún cálculo para sacarlos No, después. no. Los pudiste ver o los pudieron haber medido sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque pues, ahí nada más tienen como referencia el ángulo de, por ejemplo, del elemento número 2. Por ejemplo, a ver si se alcanza a ver porque yo lo tracé con lápiz. Esta es la posición original, lo que tiene color, ¿vale? Y así lo resolvimos. La segunda posición a la cual yo llegué es precisamente colocando la manivela a 90 grados, el acoplador, vean, de tener un ángulo de 19 grados, bajó a 10 grados aproximadamente, y el balancín de tener un ángulo de 76 se redujo a 56 grados. Entonces se mueve todo, absolutamente todo. ¿Por qué razón? Porque si tú mantienes los ángulos originales, evidentemente tus eslabones implicaría que se alargaran o en su defecto se acortaran. Eso no puede ser posible. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con sólidos rígidos. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, debieran de haber trazado esta nueva posición y hacer todo el cálculo posterior. En este otro caso, la manivela estaba a 0 grados, totalmente horizontal. La biela redujo a 24 grados y la corredera se desplazó hasta acá arriba. Entonces, bajo esa configuración, nuevamente, volvieron a hacer todo el cálculo. Sí, mi detalle era el ángulo, de hecho, del acoplador. Ese era mi detalle. Porque el de Teta 4 sí sé que se mantenía porque es una superficie, esa sí es una rígida, ¿no? El Así de es. Teta 4, ok. Así es. Ese, Sí. ese era el detalle. Vale, ya está. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, chicos, chicas? Va, ok. Entonces, como se dan cuenta, y bueno, habíamos comentado, vamos a continuar viendo precisamente el siguiente mecanismo. Ustedes ya saben que se trata de un mecanismo combinado, evidentemente. Nuevamente y nada más, digo, para que se vayan, ahora sí que medio acostumbrando, podemos determinar la movilidad de este mecanismo. En este caso, tenemos 6 eslabones. Déjenme ponerle un poquito más de zoom en mi cámara. Por ahí están. 6 eslabones, conexiones de un grado, 7 conexiones de un grado de libertad, no aparecen conexiones de 2, por lo tanto, en este caso, ...15 menos 14, efectivamente, nos dice que la movilidad de este mecanismo combinado es movilidad 1. En este caso nos están dando, bueno, les estoy proporcionando el dato de entrada sobre lo que es el elemento número 2, ¿vale? Ojo, no me atrevo a decirles que es una manivela a menos de que yo compruebe precisamente con la ley de Grashow si se tratase de una manivela, ¿vale? Entonces, en ese caso tendríamos que comparar precisamente las longitudes de este mecanismo de 4 barras, ¿vale?
Esta sería la longitud más larga, que sería, la más larga, que sería de 9.2, y la longitud más corta viene siendo el segmento de O4 al punto B. ¿Sale? Entonces, 9.2 más 2 serían 11.2, y los restantes, que serían 4.9 y 5.1, serían 9, estoy hablando de 10. Por lo tanto, no se cumple. Entonces, esto no se trata de una manivela. ¿Sale? ¿Sí vamos bien, chicos, chicas? Sí, profe. Vale. Entonces, para comenzar, como les comentaba, generalmente ahí yo les hago la recomendación. Ustedes, literal, ya tienen todo el conocimiento, ya tienen todas las armas suficientes para poder precisamente desmenuzar, déjenme llamarle, o aislar, también es otra palabra, mecanismos básicos. Aquí en este caso, precisamente tengo o debo de comenzar a trabajar precisamente con el mecanismo de 4 barras. ¿Por qué razón? Porque es sobre de él que nos están dando el elemento de entrada. ¿Sale? Entonces, siempre voy a, o bueno, siempre recomiendo precisamente acotar eso. Pueden haber un montón de mecanismos, pueden tener N cantidad de eslabones, pero generalmente yo siempre les recomiendo aíslen un mecanismo básico, obviamente que contenga el elemento de entrada, que en este caso es el elemento número 2. Entonces, voy a comenzar precisamente a trabajar determinando la velocidad. Dejen que regrese un poco mi internet. Voy a comenzar a trabajar con la velocidad de A, ¿sale? ¿Cómo voy a determinar esta velocidad de A? La voy a determinar en función de la velocidad angular y evidentemente del radio de O2 al punto A. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque la velocidad angular se las estoy proporcionando en revoluciones por minuto. Por lo tanto, 73 revoluciones por minuto por el factor que ya les había comentado, .1047, para convertirlas a radianes por segundo. Y el radio de O2 al punto A es de 4.9 centímetros. Por lo tanto, el vector velocidad de A nos da una magnitud equivalente a 37.45 centímetros por segundo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, yo hago estos dibujos para que ustedes observen de dónde estoy generando mis vectores. No es necesario que ustedes también los hagan. Si los gustan hacer, adelante, yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, este es nuestro teta 2, evidentemente elemento 2, o 2, y por acá tenemos al punto A. Como nos están indicando que la velocidad angular está girando en sentido antihorario, en este caso, ojo, el vector velocidad de A forzosamente tiene que salir hacia arriba, ¿sale? ¿Por qué razón? Acuérdense, siempre la velocidad tangencial y la angular van hacia el mismo sentido, ¿vale? Entonces aquí nada más voy a especificar que la velocidad angular está moviéndose hacia acá, y en este caso, acuérdense, voy a determinar este ángulo, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo pueda trazarlo, para que yo pueda graficarlo. Por lo tanto, en este caso sería este ángulo de 90 menos teta 2. Teta 2 tiene un valor de 40, entonces estaríamos hablando de 50 grados. Quiero que observen que en ese caso ustedes ya, o bueno, nosotros ya conocemos dirección, magnitud y sentido del vector velocidad de A. A continuación, tendríamos que plantear o proponer la ecuación sobre el elemento que desarrolla plano general. Ustedes ya saben que es el acoplador número 3. ¿Con qué ecuación gustan que trabaje, chicos, chicas? ¿La ecuación o el método, bro? La ecuación. Velocidad de B es igual a la velocidad de A, la velocidad de B sobre vista desde A. Ok, en este caso no conozco la resultante.
conozco al primer miembro, no pasa nada. Entonces, en este caso, vamos a determinar cómo se comporta precisamente el punto B. El punto B, físicamente, pertenece a un elemento, que en este caso es el elemento 4, en este caso tengo teta 4, y ese punto B, ¿vale? Como está articulado respecto a un eslabón que está pivotado respecto del fijo, por lo tanto voy a generar un vector perpendicular nuevamente al elemento número 4, que se va a llamar velocidad TB. Ojo, pongo o coloco doble punta de flecha. ¿Por qué razón? Porque no conozco a ciencia cierta cómo se está comportando la velocidad, ¿vale? Lo único que estoy trazando aquí es la línea de acción de ese vector. Por lo tanto, nuevamente, trazo una horizontal de referencia y a mí me interesa el ángulo al cual pasa el vector, que en este caso sería 90 menos teta 4, donde teta 4 es de 76, si no me fallan serían 14 grados. Sí. Este vector debe de pasar a 14 grados. Si ustedes se observan, por lo menos ya conocemos o ya conocimos precisamente la dirección a la cual va a pasar ese vector. A continuación, y va a depender de cómo ustedes quieran trabajar o trabajen precisamente esta ecuación, va a ser la representación. ¿Por qué razón? Porque así como ustedes me mencionan o me mencionó su compañero la ecuación con la cual quería trabajar, en este caso la interpretación física es cómo se mueve el punto B, ¿sale? Que sabemos que pertenece al elemento 3, o lo estamos percibiendo respecto al elemento 3, perdón. ¿Cómo se va a comportar? Entonces, suponiendo que el punto A es fijo, es la traducción de este término relativo. Por lo tanto, y nuevamente, vuelvo a trazar un vector perpendicular al elemento 3, específicamente al radio AB, que se va a llamar B visto desde A. Nuevamente, como en este caso y en el dibujo aparece este ángulo, que es teta 3, a la cual está la inclinación que tiene el eslabón, nuevamente este ángulo, ¿sale? Va a ser 90 menos teta 3. En ese caso, teta 3 es de 14 grados. Por lo tanto, 90 menos 14 serían 76 grados. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, lo tomamos bien. Ok. En este caso, aquí, bueno, voy a cambiar de hoja. Voy a graficar precisamente esta ecuación, ¿vale? Nada más denme un segundito. Nuevamente, aquí, ya aquí ustedes ya sabrán precisamente cómo van a trabajar o cómo quieren ustedes trabajar. ¿Por qué razón? Porque puedo trabajar dibujando o trazando mis vectores, que es lo que voy a hacer a continuación. Nada más denme un segundo. O proponiendo una escala desde un principio. En este caso, por conveniencia, porque yo me acomodo a trabajar así, voy a comenzar a trabajar precisamente mis vectores a conveniencia, déjenme llamarlo así. Entonces, en este caso, coloco la horizontal de referencia. Ojo, voy a colocar precisamente mi origen de velocidades. Nuevamente, ese origen de velocidades ustedes lo pueden colocar donde ustedes crean conveniente, donde a ustedes les parezca mejor, no pasa nada, ¿vale? Entonces, en este caso, lo voy a colocar del lado derecho. Para mí, por aquí va a aparecer el origen de velocidades. Voy a comenzar a trazar precisamente el vector velocidad de B. ¿Por qué razón? Porque es, en teoría, mi resultante, o es nuestra resultante, mejor dicho. En este caso, por tratarse de un vector absoluto, ¿sale? Ese vector absoluto debe salir del origen. Según los cálculos, debe de pasar a 14 grados. Pero, aquí viene el pero, nosotros no sabemos precisamente cómo se esté comportando ese vector. Nada más voy a trazar con línea muy tenue, con lápiz, como lo ven ahorita, esa línea
Sobre esa línea va a aparecer o debe de aparecer el vector velocidad de B. ¿Hacia dónde va? Todavía no lo sé, ¿vale? Es absoluto, por eso toca el origen de velocidades. A continuación, voy a comenzar a trazar entonces el siguiente miembro de mi ecuación, que en este caso es mi vector velocidad de A. Nada más déjenme, ahí está. Ese vector velocidad de A, nuevamente, nosotros ya sabemos que pasa a 50 grados. Entonces, 50 grados, ahí está. Pero aquí yo voy a dibujarlo, por ejemplo, lo voy a dibujar a 8 centímetros, no pasa nada. Les digo, ¿por qué a 8? Porque me gusta el número, es del tamaño que más o menos, les digo, quedan bien trazados los vectores. Lo pueden hacer más grande, claro, va a ser mejor. Entonces, este vector que tracé se llama velocidad de A y este pasa exactamente a 50 grados, ¿vale? Ahora, la regla o la ley me establece que en la punta de mi resultante, que es B, va la punta de mi último término. Ojo, no conozco a mi resultante. ¿Por qué no la conozco? Por la ecuación que me propuso su compañero. No pasa nada. Entonces, voy a colocar mi transportador sobre la punta, precisamente, en este caso, del vector velocidad de A. ¿Sale? Aquí nada más como referencia, voy a marcar para trazar un horizontal posteriormente y voy a medir los 76 grados. Ojo, aquí, por ejemplo, no sé si sea de este grupo, un compañero por ahí me mandó un mensaje el fin de semana y me preguntaba acerca de los resultados del problema que me preguntó su compañero. La verdad, lo hice rápido y yo cometí un error. Es un error que frecuentemente se llega a cometer. Ahorita les voy a explicar, denme un segundito nada más. Entonces, en este caso voy a trazar el vector, acuérdense, 76 grados, proyecto. Este vector, evidentemente, se llama velocidad de B, visto desde A. Por lo tanto, la punta tiene que ir hacia abajo. Donde corte o toque precisamente la línea de acción del vector velocidad de B, pues ahí nos estaría definiendo tanto la magnitud como el sentido, precisamente, del vector velocidad de B. Por lo tanto, ahora nada más coloco o le pongo color, ya le pongo punta de flecha porque ya sé exactamente cómo se mueve. Este es el vector velocidad de B que trazamos o tracé a 14 grados. Entonces, vean, déjenme trazarles aquí nada más como referencia la horizontal. Denme un segundito. Como les comentaba, un error bien frecuente que, les digo, hasta yo lo cometí ese día. Aquí tengo los 76 grados. Ojo, vean, como yo indiqué aquí el ángulo de 76 grados, ¿cierto? Si yo trazo la horizontal del otro lado, evidentemente estos 76 grados es el opuesto, ¿sale? Ahí está. El error que llegan a cometer o llegué a cometer yo es que yo medí el ángulo de 76 al revés, ¿sale? Por eso, generalmente, les digo, siempre yo recomiendo, como yo marco los ángulos aquí en mis esquemas o mis representaciones, es como yo las replico precisamente en mi gráfica, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahí? Todo bien, profe. Va. Entonces, a continuación, o prácticamente, nosotros ya terminamos prácticamente con el mecanismo de 4 barras, ¿vale? Sí, de 4 barras, perdón. Ahora, déjenme regresar la imagen. Aquí, si ustedes se dan cuenta, del mismo punto B se deriva o hay otro elemento, en este caso es una biela, que también desarrolla un movimiento plano general. Por lo tanto, nosotros ya conocemos el vector velocidad de B, ya sabemos a ciencia cierta cómo se está moviendo el punto B. Ahora tengo que nuevamente hacer otra gráfica. Esa gráfica la tengo que hacer respecto al elemento número 5. Como el elemento 5 ya está definido por otros puntos, ¿vale? Que
evidentemente ya no me sirven, déjenme llamarle, tengo que replantear mi ecuación. Ahora puedo trabajar, o ¿con qué ecuación quieren trabajar? ¿Con el punto B o con el punto C? En el punto C. Sí, con el Ok, C. entonces, por lo tanto, nuestra nueva ecuación o la nueva ecuación que voy a utilizar sería que la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la relativa de C vista desde B. Ojo, nuevamente, no conozco a la resultante. Del vector velocidad de B ya conocemos absolutamente todo. Aquí nada más lo voy a representar, chicos, chicas, no pasa nada. Este es el punto 4, por aquí está el punto B y aguas. En este caso, como yo lo tengo graficado, ya aquí sí puedo colocar la dirección y el sentido correcto. ¿Sale? ¿Por qué les digo esto? Vean cómo se movió B o cómo resultó moverse B. Por lo tanto, aquí ya lo estoy representando de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya lo conozco. ¿Va? Ahora, el punto C. El punto C, si recuerdan, pertenece a una corredera. Por tratarse de una corredera, chicos, chicas, en este caso, la corredera está deslizando verticalmente. Por lo tanto, el vector velocidad de C se puede mover hacia arriba o hacia abajo, nuevamente, que si nosotros trazamos una horizontal, evidentemente van a ser 90 grados, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar con el acoplador, o la biela, mejor dicho. Por la propuesta de la ecuación que ustedes me mencionaron, en este caso, nosotros estaríamos considerando al punto B fijo. Por eso siempre lo coloco entre comillas, nenes, ¿vale? Este es el elemento 5, por aquí vamos a tener el punto C. Voy a generar un vector perpendicular al elemento 5, ¿sale? Ahí está, que se va a llamar velocidad de C vista desde B. Pregunta para ustedes, chicos, ¿con qué ángulo va a trabajar o vamos a trazar este vector? ¿A 50 grados? Aguas. Aguas, porque aquí si tienen su dibujo a la mano, tengo un ángulo de 40 grados del elemento 5. Tengan cuidado. Este ángulo yo lo marqué en el dibujo respecto a la vertical. ¿Sale? Por lo tanto, ojo, aquí si ustedes observan, tengo 50 grados, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, déjenme darle un poquito más de zoom a mi cámara. Ahí está. ¿Sí vamos bien? Este ángulo es de 40 grados. ¿Sí, chicos? Yo creo que Consta, vale. Por lo tanto, ya conocimos algo, o por lo menos algo de cada uno de los vectores que nos precisamente define el movimiento de nuestra biela, perdón. Entonces ahora voy a volver y regreso a nuestra gráfica. Ojo, nuevamente, ¿pueden hacer varias gráficas? La respuesta es sí. Pero, ¿qué creen? Aquí les estoy pidiendo un vector relativo. Un vector relativo de cómo se mueve el punto A visto desde el punto C. Si recuerdan, yo les comentaba, esta es una de las virtudes que tiene este método. El punto A, déjenme llamarlo así, es la entrada y el punto C viene siendo nuestra salida. ¿Qué tan rápido va la entrada si lo veo desde la salida o viceversa? Aguas. Aquí ustedes, si se dan cuenta, no hay un eslabón. Si se dan cuenta, no hay algo que los relacione, déjenme llamarlo así. ¿Sale? Como me interese en ese instante específicamente, ahorita se van a dar cuenta qué es lo que voy a hacer. Por lo tanto, aquí, y ya se me estaba pasando, perdónenme, cada uno de estos vectores los obtuvimos respecto a un elemento. ¿A qué me refiero? Evidentemente el eslabón fijo está en el origen,
El vector velocidad de A me representa el eslabón 2, por lo tanto, en la punta de ese vector voy a tener al punto A. El vector velocidad de B nos representa al eslabón número 4, por lo tanto, en la punta de ese vector vamos a tener al punto B. Nuestro mecanismo de 4 barras se redujo a esto, ¿sale? Ya tengo el punto B, ya tengo a nuestro origen de velocidades o mi elemento fijo, no pasa nada. Por lo tanto, voy a trazar precisamente el vector o la línea de acción, mejor dicho, del vector velocidad de C. En este caso, por tratarse nuevamente de una corredera, como les había comentado y como lo ven en el dibujo, va a moverse totalmente vertical. ¿Por qué? Por la posición que precisamente tiene la guía. Nuevamente, aquí nada más voy a representar mediante lápiz o línea muy tenue la línea de acción de ese vector. Sobre esta línea, ¿vale? Va a aparecer precisamente el vector velocidad de C. A continuación, en la punta de mi resultante, que no conocemos, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos a C como resultante, va la punta del último término, ¿vale? Por ende, voy a trazar precisamente una horizontal sobre el punto B y voy a marcar precisamente los 40 grados. Ojo, en este caso, vean, aquí nada más, denme oportunidad. Ahí está. Este es nuestro horizontal, ¿vale? Y voy a marcar 40 grados. Ojo, ¿por qué los estoy marcando acá arriba? Nada más por comodidad, no pasa nada. Ahora voy a trazar hacia dónde, hacia que yo corte o hacia que corte precisamente el vector o la línea de acción del vector velocidad de C. En este caso, este vector forzosamente tiene que venir hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el vector se llama C visto desde B. Aquí, como les comentaba, voy a volver a trazar. Nada más estoy representando la horizontal, ¿sale? Que utilicé. Y de la horizontal hacia abajo son los mismos 40 grados. Si se dan cuenta, estoy utilizando el opuesto por el vértice. No pasa nada. Entonces, como ya resultó que el vector velocidad de C efectivamente viaja hacia abajo, pues ahora nada más voy a colocar color y punta de flecha del vector que me lo representa, ¿vale? Ese es el vector velocidad de C. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Prácticamente nosotros ya acabamos nuestro problema. Evidentemente aquí yo tengo el punto B, por ende aquí vamos a tener nuestro punto C. Lo que les decía, un vector que nos están solicitando es precisamente el vector A visto desde C. Por acá arriba tenemos el punto A y por acá abajo tenemos al punto C. Por lo tanto, voy a trazar un vector uniendo ambos puntos, ¿sale? Ojo, ahí ese vector, este vector que estoy trazando en este instante, ¿sale? ¿Hacia dónde debe de ir su punta? Debe de ir hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque el vector es A visto desde C. ¿A qué me refiero? Esto es importante, creo que no se los había comentado. Les digo, ahí discúlpenme, generalmente siempre se los comento, pero no pasa nada. Ojo, como nos piden el vector A visto desde C, ¿sale? Que físicamente no me lo define ningún eslabón, por lo tanto, en estos casos, precisamente, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo se interpreta? En este caso, por ejemplo, el punto A, el numerador, es el móvil, o le podemos llamar que es la punta del vector, ¿sale? Y el denominador viene siendo el fijo o la cola del vector. Por esta razón, el vector sale hacia arriba, ¿sale? Ahora, lo único que resta hacer es precisamente sacar las proporciones y sacar precisamente las medidas correspondientes. Nada más déjenme
Nos piden A vista desde C, nos piden el vector BC y nos piden la velocidad angular del elemento 5. Aquí nada más, nuevamente como referencia, voy a comenzar con el vector velocidad de A. El vector velocidad de A, como calculamos, lleva una magnitud de 37.45 centímetros por segundo, ¿sale? Y en este caso, yo lo dibujé a 8 centímetros, ¿sí? ¿Vale? A 8 centímetros. Les digo, generalmente, les digo, yo trabajo así. Para mí, esto es la parte real y esta es la parte de la imagen. Por lo tanto, voy a medir ahora el vector velocidad de C. Nuevamente, ese vector velocidad de C, según mis trazos, me mide 7.9 más o menos centímetros. Casi la velocidad va a ser la misma. 7.9 centímetros. Por lo tanto, 7.9 por 37.45 sobre 8, 36.98, casi 37, no pasa nada. Aquí es válido, por ejemplo, colocarle 37 centímetros por segundo. Podemos redondear, ¿vale? Al inmediato superior. Entonces, ya tenemos velocidad de C. Ahora, el siguiente vector que voy a medir es el vector relativo, el que nos están preguntando. En este caso, es el vector morado que trace al último. En este caso, mide 14.9 centímetros. Sí, 14.9. Por lo tanto, la velocidad real, 14.9 por 37.5, por 37.45, perdón, entre 8. Nos da una velocidad real de 69.75, 69.8 centímetros por segundo. Y finalmente voy a medir el vector relativo. El vector relativo que voy a medir es el vector C visto desde B. Ese vector relativo lo voy a medir. ¿Por qué razón? Porque me están solicitando una velocidad angular. Entonces, en este caso, mide, o bueno, en mi diagrama, mide 9.4 centímetros. 9.4 centímetros. 9.4 por 37.45 sobre 8. Nos da un valor de 44 centímetros por segundo. Ojo, ¿por qué medí ese vector relativo? Porque nos están solicitando la velocidad angular del elemento número 5. Por lo tanto, y nuevamente, para que yo calcular una velocidad angular, acuérdense, siempre voy a ocupar esta ecuación. Nos piden la velocidad angular del 5. El elemento 5 está definido por dos puntos, que es el punto B y el punto C. ¿Qué vector es perpendicular a este radio y específicamente al elemento número 5? Pues el vector relativo C visto desde B. Despejo y digo que la velocidad angular de 5 es el vector relativo sobre el radio de B a C. La angular de 5 serían los 44 centímetros por segundo sobre el radio de B a C, que es de 5.5. La velocidad angular de 5, 44 entre 5.5, nos da un valor de 8 radianes por segundo. ¿Hacia dónde va? ¿En qué sentido va, perdón, la velocidad angular de 5? Ojo, depende mucho de la gráfica. La gráfica aquí me está indicando que el vector relativo, chicos, chicas, va hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, y si utilizan su diagramita este es el vector real. ¿Sí me explico? Porque salió hacia abajo. Eso implica que efectivamente el elemento 5 estaría girando en sentido horario. Y coloco el sentido, ¿vale? De esa forma, precisamente, terminamos la solución del problema.
¿Alguna duda, pregunta, comentario, chicos, chicas? Profe, yo tengo una duda en Dime. cuanto al error que puede haber Ajá. entre dato y dato, ¿de cuánto puede ser? No más del 10% y decirte un 10% y es un montón. Ah, ok, gracias, profe. ¿Cuánto te dio a ti? La velocidad de ese me dio de 36. Sin problema. Estamos Es lo que tenía. bastante, sí, bastante. Estamos trabajando, por ejemplo, contigo, menos del 3% o el 3% más o menos. Ok, gracias, profe. Vale. Más dudas, preguntas, chicos, chicas. Profe, ahí en ese diagrama de para B, el B fijo y el de C, entonces, no el de abajo, Ajá. ese mero. Ajá. Ahí nada más, nosotros ya del dibujo original sabemos que entonces θ5 son los 40 y solamente fue por bueno, el complementario, ¿no? El que tendríamos abajo respecto de la horizontal, a B fijo, ahí serían los 50 que están faltando ahí, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ok. O sea, de hecho, y se va a escuchar muy feo lo que les voy a decir, pero aquí prácticamente, y de verdad, chicos, me gusta mucho jugar con esto, ¿eh? Como bien lo comenta su compañero, por ejemplo, es equivalente, como bien lo dice, que yo les hubiese dado este ángulo de 50 grados y aquí tendrían que ser 90 menos 50 son los 40. En este caso, les digo, para que no se me acostumbren, en este caso por eso les di este ángulo de 40, para que vean precisamente que en este caso respecto a la vertical es al mismo ángulo al cual yo voy a trazar mi vector. Más dudas, por ahí alguien me está, bueno, ¿quién me está preguntando? Ok. ¿Alguna otra duda? Pregunta. ¿No? Ya no, ya Perfecto. quedó, profe. Vale, pues ya Profe, está, chicos. Mande. yo solo tengo una. Dale, ¿qué onda? Sí es válido o si es aceptable cuando, por ejemplo, en el valor de velocidad de A vista desde C, le dio 69.75 y a mí me Ajá. dio 68.75. ¿Esa unidad sí es válida? Sí, bastante válida. Sí, Vale. o sea, aquí, por ejemplo, miren, es más, todavía tengo un poco de tiempo, a menos de que ya se quieran ir a desayunar, no sé, como ustedes gusten y manden, no pasa nada. Nada más denme un poquito de oportunidad. Voy a resolver el mismo problema, o bueno, parte de, no lo voy a resolver todo. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. Si se corta y se quieren volver a conectar, adelante, no pasa nada. En este caso, para que vean cómo efectivamente sí empezamos a tener cierta diferencia por el tamaño de los vectores que nosotros utilizamos. Nuevamente, voy a comenzar trabajando con el vector velocidad de A. En este caso, bueno, changos, porque esto me perdió. Acá está. Entonces aquí voy a trazar el vector velocidad de A, que sale a 50 grados. Y ahora este vector se me place, no sé, déjenme llamarlo así. Vean, lo voy a meter de 12 centímetros. Vamos a ver qué sale. Es un vector bastante grande, pero no pasa nada. Al contrario, sale más exacto. Entonces, este vector es velocidad de A. Después, si recuerdan, debo de trazar el vector velocidad de B, que si recuerdan pasaba a 14 grados. Por aquí. Entonces aquí, como les comentaba, chicos, chicas, este es el vector velocidad de B, que viene efectivamente hacia abajo. Este vector relativo, que se llama B visto desde A, no pasa nada, ¿vale? Y voy a trazar todo, no pasa nada, tengo tiempo todavía. Les digo, a menos de que ya se quieran ir. Si tienen alguna duda, pregunta, con gusto, ¿eh?
Ahí está. $40 y me falta esta que es vertical. Entonces aquí qué bueno que pasó esto. Aquí se van a percatar que se va a salir de mi hoja, no pasa nada, ¿vale? Este vector se llama C vista desde B. Y por aquí debo de trazar mi vector velocidad de C. Este es uno de los problemas cuando queremos trabajar, por ejemplo, con vectores muy grandes. Entonces, vean, falta un pedacito de mi hoja, no pasa nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Generalmente, y les digo, siempre les va a pasar esto, no hay una, pues no hay una clave, no hay algo que nos diga a ciencia cierta de qué tamaño debemos de colocar nuestros vectores. Aquí simplemente los comentarios que yo les hago es un poco ya perdón, de experiencia. Nada más déjenme encontrar un pedazo de hoja. Changos. Bueno, denme un segundo. Si tienen alguna duda, pregunta, chicos, chicas. Adelante, en lo que pego nada más una hoja. Entonces aquí nada más les digo, voy a seguir proyectando mis vectores para ver qué tanto se sale de mi hoja, pero seguramente es mínimo. Entonces aquí ya nada más extiendo mi vector relativo. Vean, ahí su punta llega. Y vean, nada más tuve que pegar una hoja por un pedacitito que se salieron mis vectores. Pero les digo, no pasa nada, nada del otro mundo. Entonces aquí coloco. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, si quieren o así lo desean, también puedo trazar el vector relativo, que teóricamente es nuevo para nosotros. Medir el vector velocidad de C. Ahora, ese vector velocidad de C, Dios, un segundo porque no alcanzo a ver. Me mide 11.4 centímetros. Entonces, 11.4 por 37.45 sobre 12 nos da un valor de
22 por 37.45 sobre 12 nos da 68.65 centímetros por segundo, ¿vale? Entonces, quiero que se den cuenta que entre más grande hago mis vectores, ¿qué es lo que pasa con esto? Empieza a reducirse, ¿sí me explico? Yo trabajando entre más grande, ya me voy acercando más al resultado de ustedes. No sé si queda claro esta parte, chicos. Sí, profe, ya quedó ahora sí. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso siempre les hago la recomendación. Vectores arriba de 7 o 6 centímetros es ganancia, no pasa nada. Evidentemente, entre más grande hagan o puedan ustedes desarrollar su gráfica, pues evidentemente el resultado es bastante más exacto. Ya si ustedes lo desean y quieren así sumamente ser muy exactos, váyanse por ley de senos o ley de cosenos, ¿vale? Aquí el único problema que, bueno, llego a encontrar, por ejemplo, es este vector. Pero ustedes evidentemente ya conociendo, por ejemplo, este vector y los ángulos, con eso también pueden aplicarlo sin ningún problema. Ajá. Pero quiero que se den cuenta que prácticamente el método es válido, el margen de error es mínimo, se puede decir así, ¿sale? Entonces, no hay ningún problema, chicos, chicas. No sé si tengan alguna otra duda, comentario, pregunta, nenes, nenas. No, profe. Pues si no hay dudas, si no hay más preguntas, chicos, chicas, por mi parte el día de hoy es todo, ¿vale? Los estoy viendo entonces el viernes para continuar viendo otros problemas. En un instante más, bueno, en un ratito más, o en unos minutos más, mejor dicho, les comparto otros problemas, ¿vale? Posiblemente les mande un par de problemas combinados y la siguiente semana, que en teoría nos toca ir a la escuela, les voy a ser bien honesto. La práctica que en teoría hay para este tema o para estos temas, prácticamente es pues, de los mecanismos con los cuales ustedes han estado haciendo sus prácticas, tanto la práctica 1 como la práctica 2, es prácticamente hacer lo mismo, nada más que ahora metiéndole velocidades, metiendo ángulos, metiendo, o sea, todo, ¿sale? Yo en lo particular, salvo la mejor opinión de ustedes, yo aprovecharía toda esta próxima semana que posiblemente vayamos a la escuela, o bueno, yo voy a estar yendo a la escuela, para aclarar relativo, ¿vale? También, de igual forma, mecanismos con deslizamiento relativo bajo el mismo método, no pasa nada. Y hasta la siguiente semana, que ya prácticamente sería abril o prácticamente ya estaríamos a punto de irnos de vacaciones, entraríamos con lo que es cálculo de aceleraciones, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, si no hay más preguntas, los veo entonces el viernes. Profe, Gracias. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Profe.